Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, otro viernes más, Deja Imaginarte, con nuestro programa habitual de los viernes, Hablamos de Arte. Hoy, como todos los viernes, nos acompaña Daniel, pero hoy es un día especial, porque hoy aquí en Cataluña, en Andalucía, iba a decir, en Cataluña, perdón, es festivo. Así que es la diada, es un día de fiesta, está todo cerrado, hace mucho calor, la gente se habrá ido a pasear, pero nosotros, como todos los viernes, cumplimos porque nos ve gente de muchos sitios, no solamente de Cataluña, sino de todo el mundo. Tenemos que cumplir con nuestro programa y estamos con un artista. Un artista algo distinto a lo que hemos tenido, ¿no, Daniel? Bueno, él no es distinto. Él hace algo distinto. Diego, ¿sí? Vamos a ver. Diego nació en Montevideo, Uruguay. Exacto. El resto lo vas a decir vos. Ante todo, buenas tardes. Que es un saludo. Exacto, no te he dicho nada. Vale. Nuestra voz en off. Perdón. Está Marina, nuestra voz en off. Hoy tenemos a Pablo también, que está, como siempre, detrás de todas las cámaras. Y tenemos una acompañante pequeña hoy. Una pequeñita. Que es Julieta, que también está acompañando ahí a Marina y a Pablo. Bien. Bueno, ahora sí, Dani, vale. Perdón. Hoy tenemos un programa diferente. No es diferente porque, como tú dices, el artista no es que sea diferente, sino que hace algo. Es una persona como nosotros. Como todos los artistas. Pero hace algo distinto. Hace algo distinto. Muy bonito. Todos los programas que hemos tenido hasta ahora hemos visto, por ejemplo, lo que tiene obra de arte, figurativa, ¿sí? Figurativa, realista en este caso. ¿Sí? Y tiene, digamos que esto sería una representación, ¿verdad? O sea, un retrato en este caso, ¿no? Pero, este es una obra de Jean Vermeer del año 1600. Pero no deja de ser una imagen plana donde representamos algo, ¿sí? Tal cual, sí. ¿No? Estamos representando la imagen de esa chica. Vale. Esto es realismo, ¿sí? Realista, y esto es figurativo. Ahora, hemos hablado de algunos artistas que hacen obras abstractas, por ejemplo. Abstractas. Imagínate esto es una obra abstracta. Sí, señor, ¿sí? Una pequeña obra abstracta. Es tan pequeña que Pablo te dice que la acerques. Una obra más cerquita, a ver si se ve, abstracta. ¿Sí? ¿No? Por ejemplo, una obra abstracta la podemos poner así, la podemos poner así. Bueno, la entrevista que le hemos hecho, o le has hecho tú también, a JM, él era un artista. Exactamente. Entonces tú puedes poner su obra en un sentido o en el otro. ¿No? Bueno, ¿de acuerdo? Más o menos, porque el artista le da un sentido. El artista dice, a mí me gusta ponerla de esta forma, exacto, ¿vale? Pero, sí. ¿no? Si yo me enfrento a una obra abstracta, pues la puedo ver de distinto. Vale. Ahora, fíjate, hubo una corriente, hace un tiempo atrás, por allí por 1940, que se cansó de esto y dijo, ¿por qué los cuadros tienen que ser cuadrados? Fíjate la pregunta, ¿no? Interesante. Y dijo, claro, porque todos son ortogonales de alguna manera, rectangulares, cuadrados, y vino alguien y dijo, mira, Luna, me cansé de los cuadros así, cuadrados, y agarró esta obra abstracta y agarró y lo hizo así. Adiós. Y agarró y lo hizo así. Y la pregunta para vos, Victoria, ¿sigue siendo una obra de arte? Claro. ¿Sí? Claro, ¿por qué no? Porque no es cuadrada. Vale, pero espérate, que dijeron, mira, ya que la cortamos por aquí, la hacemos por allá, pues vamos a hacer así, ¿no? Y entonces, cogieron una obra, sí, le cambiaron el formato, ¿sí? La pusieron, por ejemplo, a ver, así, ¿no? Y ahora dijeron, ¿esto qué? Lo convirtieron en escultura. ¿Una pintura o una escultura? Para mí es una escultura, pero yo hoy considero... Ahora te lo vamos a preguntar a Diego. Te digo algo, Diego ya está en línea, así que le vamos a dar entrada para que él salude. Espérate que termine, que me den a entender. Oh, Dios, Diego vas a tener que esperar. Mira, sigue, porque no les alcanzó con esto, ¿sí? Que dijeron, venga, ahora ya tenemos nuestra pintura, que no tiene forma cuadrada, que ahora tenemos una dimensión y una profundidad, y detrás de eso alguien dijo, yo voy a hacer esto. Y ahora tenemos. Y ahora yo tendría que estar del otro lado para aprender igual que el resto, porque de esto no sé nada. Y ahora tenemos una obra, ¿sí? Mira, hoy me falta la pizarra, Hoy me falta la pizarra, pero si seguís hablando vos, Diego no habla. No, voy para ti.
tenemos una obra que tiene movimiento, ¿sí? Tiene abstracción, ¿sí? ¿Sí? Tiene dimensión, exacto, ¿sí? ¿Y qué dice sobre esta obra? Me la intención. O sea que tiene dimensión. ¿Sí? Y esto es MAD, ¿sí? Una corriente artística, ¿sí? Con un estilo nuevo, diferente, vanguardista. Y hoy tenemos un artista que hace este tipo de arte. Y ahí viene lo interesante, porque él nos va a explicar todo esto que yo expliqué en regular, nos lo va a explicar un poquito mejor. ¿Sí? Entonces, Diego, ¿ya nos están escuchando? Perfectamente, perfectamente. Te damos la bienvenida para que ya estás en directo. Pablo, Diego ya está en línea. No lo estamos viendo todavía, ¿eh? A ver, un minuto. Lo de la escultura, ¿la quieren ver otra vez? Aquí la tenemos. ¿Sí? Y entonces... Las fotos, te pregunta Pablo. Ah, bueno. Si ¿quieres ver algo de arte de mar? A ver, ¿Quieres verlo o no? Antes de Diego, venga. Es verdad que yo había preparado una imagen. Ah, ¿sí? Mira, te está ayudando el técnico, mira. ¿eh? ¿Qué haría sin el técnico, Había preparado una imagen, ¿sí? Que de alguna manera nos muestra en qué deriva todo este arte marginal. ¿A dónde? Exacto. Esto es una escultura de Punta del Este, como el beso del agua, ¿sí? Y es una expresión de toda esta corriente artística. Uno de los fundadores un poco de todo este movimiento es el autor de esta. Ahí estuvimos. Exacto. Eso está en Punta del Este, en Uruguay. Bueno, ahora sí, venga. Por eso te dije que ya estuvimos. Vale. Bueno, ahora sí, a ver. Vamos a hablar con el protagonista de todo esto, que no soy yo. Sí, que no eres tú. Y yo Diego. Menos que tú. Y así Diego, que ahora cuando lo vemos a Diego lo estamos escuchando, pero todavía no lo vemos. A ver. Ahora sí lo tenemos. Ahora sí. Qué bueno. Buenas tardes. Hola. Bien. ¿Cómo está? Tú estás en Valencia, ¿verdad? Estoy en la comunidad valenciana, estoy en un pueblo, ciudad, estamos ahí, somos poco más de 20.000 personas, que se llama el Faz del Pi. Digamos que pertenecemos más a Alicante que a Valencia, pero sí estamos en la comunidad valenciana, y para que la gente tenga una referencia, estamos a unos 6-7 kilómetros de Benidorm. Hermosa zona. Vale. Hermosa zona. Yo no te he presentado, pero te voy a presentar ahora, ¿sí? Dale. Alexandre Así nació en Montevideo en 1971. El dibujo fue desde pequeño algo natural en él. En el año 1987 realizó estudios de artes gráficas en la Universidad del Trabajo de Uruguay, lo que todos conocen como la UTU, allí, ¿sí? La Escuela Pedro Figari, y finalizó sus estudios en 1989. Desde ese momento ha realizado infinidad de trabajos en diseño gráfico, lo que despertó su interés por las artes plásticas, ¿sí? Y eso lo llevó a cursar estudios en el atelier del artista plástico Luis Lacoste, ¿sí? Donde aprendió, bueno, ¿no? Diversas técnicas que lo ayudaron a realizar sus proyectos y buscar un rumbo y su estilo propio en este caso, ¿sí? Además se ha formado en Bellas Artes con la artista plástica Ana Rolf, ¿sí? Bueno, la lista, como casi todos nuestros artistas, de muchas exposiciones en Latinoamérica, Europa, etcétera, ¿sí? Y él nos dice, y aquí viene lo importante, Diego, tú nos dices, ¿sí? Y me gustan varias expresiones del arte, pero sin duda uno de los estilos que más me identifica es el arte Madi, ¿sí? Pues siento reflejado en él la descontracturación. Cuando uno está contracturado, pues no, eso es la descontracturación, ¿sí? El salirme de lo establecido y el no estar sujeto a normas convencionales. Ahora, Diego, ¿qué es esto del arte Madi? Cuéntame. Yo como soy autodidacta, a ver, a veces la definición de autodidacta es medio extraña, porque en realidad uno es la formación de la cantidad de conocimientos que uno ha adquirido por otras personas o que ha leído. Entonces uno no es tan autodidacta, en realidad uno se ha formado con un montón de cosas que ha aprendido o que ha visto, ¿verdad? Pero llamémoslo porque es la palabra que más se utiliza. Soy un autodidacta en el arte Madrid. Yo vengo y adoro y amo el dibujo figurativo, el arte figurativo, o sea, no reniego de él. Los artistas Madí y sobre todo los vanguardistas de aquellos tiempos primeros del siglo XX hasta mitad, renegaban un poco de la vieja escuela académica, ¿verdad? No es mi caso. Yo llego al arte Madí, hice una exposición en el Hecho Acá, que era una exposición que se hacía en Uruguay
de artistas no solo de pintura, sino de artesanos, gente que hacía comidas artesanales, en fin, un montón de cosas. Y entre ellos estaba la pintura. Ahí hice una exposición de unos 20 cuadros que se llamaban ninfas, eran todas mujeres, un homenaje a la mujer. Yo había sido, hacía unos 6 años, papá de una nena hermosa, Florencia, y de alguna forma hice un homenaje a la mujer. Entonces eran mujeres pintadas de color naranja, pelo azul, de diferentes formas, y esa fue mi primera exposición particular. Y fue una persona, que ahí la pongo como referencia, a Anna Dolder, y me dijo que me dedicara al arte madí. Yo anoté porque desconocía lo que era el arte madí, te soy sincero, y cuando llegué a casa busqué en Google y, como se dice, amor a primera vista. Me enamoré de esas formas que me volvieron loco, y empecé a buscar información, que hoy por suerte hay un poco más, pero tampoco abunda. Y en el 2010, que fue cuando conocí el arte madí, menos información había. Y me empecé a desarrollar en ese arte gracias a este mensaje que de alguna forma esta profesora que pasó por ahí me lo dijo, y se ve que tenía que llegarme esa información, porque hasta el día de hoy desconozco el por qué, o sí, porque realmente me enamoré y me he dedicado a eso profundamente, pero sobre todo también, más allá de lo personal, a la divulgación. ¿Y por qué digo esto? No me voy a poner a decir que es un arte uruguayo, que es un arte argentino. Yo no entro en eso porque me parece absurdo. Sí decir que es un arte rioplatense, absolutamente. Las cosas nacen en un lugar, tienen que tener un nacimiento, y es verdad que nació en Buenos Aires. Nació en Buenos Aires. Pero para ustedes y para mí, que sabemos lo que es el Río de la Plata, lo que es Buenos Aires, es un imán, porque es una ciudad fantástica, enorme, cultural, donde está lleno de artistas, donde se respira arte, es una ciudad fantástica. Y en los años 40 se empezó a juntar un montón de gente que caía de todo el mundo. De hecho, los 4 primeros artistas que fundan el movimiento, ninguno era argentino. Eran 2 uruguayos, que fue Carmelo Ardequín, Rod Rufus, Giulia Cósice y Martín Blasco. Giulia Cósice se podría decir que es un poco, o es argentino, pues si bien nace en Hungría, a los 4 años va para Buenos Aires. Entonces, su carrera como poeta y como artista se desarrolla en Argentina. Uno obviamente no tiene... Nacionalizado incluso, ¿no? Por supuesto. Sí, nacionalizado Argentina. Por supuesto. Entonces, claro, nace en Buenos Aires. ¿Pero por qué? Porque Buenos Aires siempre fue, sobre todo para el Uruguay y para Montevideo, un imán que los artistas, una vez que estaban en Montevideo y querían trascender, tenían que cruzar, como nosotros decimos, el charco, e ir a Buenos Aires para poder trascender al mundo. Y fue lo que pasó con Carmelo Ardequín y con Rod Rufus, y ahí se empezó a generar un movimiento fantástico de artistas, inclusive hasta el poeta Vicente Huidobro, que era chileno, por decirte algo. Había gente de todas las nacionalidades, Tomás Maldonado es argentino, y todos empezaron a colaborar con este movimiento y con estas ideas que vinieron a romper con el molde que había hasta ese momento. Pero esto empieza mucho tiempo atrás, cuando Torres García, el creador no el creador del constructivismo, porque el constructivismo sí viene de Rusia, pero Torres García, junto con Mondrian, Kandinsky, empezaron ellos mismos a darle un significado diferente al constructivismo, y Torres García decide irse de Europa, de Cataluña, y se va para Montevideo. Cuando Torres García llega a Montevideo, rompió con todos los esquemas. De hecho, en Latinoamérica rompe con todos los esquemas porque no había un movimiento en Latinoamérica. Si bien teníamos al gran Bertolucci argentino, que era cubista, pero no había una vanguardia que se empezara a gestar en el Río de la Plata, y en este caso en Montevideo. Ahí Carmelo lo conoce a Torres García, queda impresionado después de ver una conferencia, queda muy impresionado, y si bien nunca fue alumno de Torres García, sí había una relación de amistad, no sé si llamado colegas, porque Carmelo recién estaba empezando, pero Torres García le prestó mucha atención a los conceptos que tenía Carmelo Ardequín. Así que podríamos decir que una piedrita fundamental fue Torres García, a pesar de que él renegó, no sé si el término sería renegar, pero nunca estuvo muy afín con el movimiento madí, o sobre todo con los movimientos de vanguardia jóvenes que había en ese momento. Y algunos artistas del movimiento madí, como Tomás Maldonado, fueron muy críticos, muy ácidos, muy críticos de Joaquín Torres García, que años después se arrepentirían de esos comentarios. Pero bueno, en esa convulsión de ideas,
empieza a surgir el arte Mahdi y ese primer movimiento, esa semilla. Yo por eso digo que en el movimiento Mahdi el ADN es uruguayo, porque los dos creadores fueron Carmelo y Robert Dollfuss, pero germina y nace en Buenos Aires. Entonces, esa es la unión que tenemos los dos países y que además es una vanguardia que tenemos que defender porque sigue vigente, es la única vanguardia que sigue vigente hasta el día de hoy en el mundo. Con un montón de artistas europeos, hay museos en Estados Unidos, en Brasil, bueno, si no me equivoco, en La Plata, tenemos un montón de artistas italianos, húngaros. Entonces, yo en Uruguay, y vuelvo al porqué de la difusión, yo no lo conocía, pero no era el único que no lo conocía. Cuando vos empezabas a hablar con alguien, ¿y qué es el arte Mahdi? Y empezabas a explicar, te dabas cuenta que era desconocido. Tras que somos países jóvenes, si todavía renegamos de lo que hemos creado, me parecía que estábamos regalando, sobre todo con uno que está en Europa, viste que de cualquier cosa ponen acá, se sentó una vez Julio César y se hacen colas para sacarse fotos, digo. Exacto. Me hizo acordar Sí. Al humorista. al humorista. A Pinti. Cuando decían esta piedra me solís, ¿te acordás? Claro, sí. Exacto. Es que la idea me vino de ahí. Entonces, bueno, este amor por este arte comienza primero porque rompe lo que vos explicaste muy bien con lo que nosotros conocemos y nos han educado, pintar dentro de lo que es el formato ventana, que es conocido, que viene desde el Renacimiento. El cuadro. Sí, el cuadro. Y como dice Carmelo en una entrevista, nadie se lo cuestionó porque estaba bien. Obvio. Tenemos que pintar dentro de esa superficie. ¿Por qué me lo voy a cuestionar? Si está bien, se pinta ahí. De hecho, los libros también son rectangulares. Toda nuestra vida viene dentro como de una caja. Somos cuadraditos, dije. Sí, claro. Es que cuando nos desajustan un poquito, ¿no? Nos ponemos, cuando salimos de nuestra área de confort, ahí es cuando nos sentimos un poco extraños, ¿no? Sí. O desnudos y decimos, ¿qué hacemos acá? Y ellos plantean romper con el formato cuadrado y se plantean, ¿por qué no salir fuera de él? ¿Por qué no integrar la obra al espacio? No resumirla dentro del recuadro o del rectángulo o del marco. Porque la idea más que romper con la obra era romper con el marco que aprisionaba la obra. Es decir, uno ve... El contenido, con el continente. Exactamente. El contenido salga del continente. Entonces es al revés de lo que yo dije. No es que con la obra, sino que dijeron, vamos a sacarla hacia afuera. Exacto, porque uno ve una obra y está dentro de una ventana. No puedo ver para el costado del marco. ¿Por qué no? ¿Qué hay detrás de ahí? Eso era lo interesante del razonamiento. Y por supuesto, lo que sí no es un arte figurativo. No es un arte figurativo. Yo ni siquiera ni con cuadrados, ni con rectángulos, ni con nada, puedo dar la imagen de un rostro de nada. De nada. Es toda geometría, es una forma diferente de la geometría, pero sale de la superficie y empieza a integrar el medio ambiente donde esté puesto. ¿Lo podemos clasificar dentro del arte geométrico entonces? Sí, claro, sí, como dice Carmelo, somos primos. Sí. Ajá, vale. Sí, totalmente. En la pintura es bidimensional, es de 2 dimensiones. Por supuesto, lo que tiene que ver con la escultura no, ya trabajás en 3D. La diferencia de la escultura con la pintura es que, de alguna forma, la escultura tiene que tener una conexión con la otra parte. Tiene que haber un movimiento, ya sea de traslación o de rotación, pero tiene que haber un movimiento. Esa escultura que tú nombraste muy bien, que está en Punta del Este, que se conoce como el beso también, pero sino como el abrazo de la mansa con la brava, estuvo rota o fuera de servicio, digamos, durante muchos años, y ya hace unos años la arreglaron y está hermosa, está prendida en la noche, y además tiene un movimiento de agua, que son dos esferas, y que una le impulsa agua a la otra, y así. Entonces, esa es la comunicación que tiene la obra, el movimiento que tiene que tener la obra. Y el arte Mahdi va más allá, porque el arte Mahdi tiene que ver con la fotografía, tiene que ver con la arquitectura, tiene que ver con la poesía, tiene que ver con el teatro y con la música.
Integra todas las artes, todas las artes. Cuando uno lee el manifiesto, yo hay cosas que te soy sincero, nuestro querido amigo en común, Washington Febles, tiene una partitura de música madí que ya quedamos con algún músico que me la tiene que mandar Febles o bueno, escanear, como sea, para tratar de tocarla, pues si bien yo soy músico no leo música, aunque es una contradicción, yo toco de oído, entonces no leo. Entonces, para ver qué es música madí, porque yo nunca encontré. Mirá que he buscado, y nunca... Yo te iba a preguntar eso. Yo, sinceramente, estoy aprendiendo un montón. Porque si bien yo tenía en la cabeza muchas ideas de salirme del cuadro, como dices tú, pero con mi arte que yo hago, figurativo, realista, pensaba salirme del marco un poquito, ¿no? Hacia los lados, o hacia arriba o hacia abajo, pero no al extremo que está explicando Diego, que es este arte. Nada que ver, porque yo no soy geometrista para nada. Así que... Bueno, yo sí, a mí me gusta mucho el dibujo técnico. Sí, pero a mí también me gusta, pero yo no lo hago, a eso me refiero. Pero no que hacen cosas interesantísimas. Pero sería interesantísimo que lo hagas por el hecho de... Todas las artes, de alguna forma, todas están concatenadas, todas tienen que ver. Y si bien el arte madí no se puede utilizar las figuras... No puede ser figurativo, no podemos tener una figura reconocible, humana, un animal, lo que sea. El arte madí, una de las cosas fundamentales que te dicen ellos es inventa y crea. Entonces yo te diría que dentro de eso, si bien ya como norma no puede ser figurativo, pero uno puede avanzar un poco más y yo creo que después de 70 años puede haber novedades y cada uno puede impulsar y ir agregando, porque esto es como algo que ha tenido vida, que tiene, y que se ha ido creciendo con los años. Y puede seguir creciendo. Hombre. No, es que sin duda... Debe seguir creciendo, sería, ¿no? Sí, es que realmente yo estoy impactado, sobre todo a mí me llega mucho, tengo contacto con muchos artistas italianos, también franceses, y es un movimiento que sigue, y ellos siguen, hay suizos también, siguen haciendo exposiciones y se siguen editando libros sobre el arte madí, cosa que me parece que es algo maravilloso. Creo que tanto Giulia Cosis, para mí es un genio, y yo no entro en el debate porque, como todos los grupos, entre ellos había, lo que nosotros decimos pica, había peleas entre ellos, egos. De hecho, de alguna forma, Giulia tomó la idea de decir, el arte madí lo inventé yo, porque ¿qué pasa? Carmelo en el 48 se va y se radica en París. Entonces, él se abrió desde el movimiento en el Río de la Plata y lo funda o lo refunda en París, y él crea ya el movimiento madí en Francia. Entonces, como que el relato se lo apoderó Giulia Cosis. Pero eso es parte de la historia, hasta el nombre es discutible. Creo que tú has leído qué significa madí, y a mí me parece que lo que dice Giulia es un poco tirado de los pelos, en el sentido que en ese caso no le quiere reconocer a Carmelo la invención del nombre. De todas formas, todas estas cosas me parecen de menor entidad con respecto a todo lo que ellos, con todo lo que ellos inventado. Y Giulia escribió libros sobre ciudades hidroespaciales. Él de alguna forma ya veía el colapso que íbamos a tener en el mundo con respecto al clima, ¿no? A lo que nosotros hemos generado, destruir el mundo. Y él inventó y creó ciudades hidroespaciales. Y si uno ve las imágenes, están adelantados, yo te diría que muchos años en el tiempo. La verdad que, bueno, libros que ha escrito Carmelo Arlequín, de ciudades donde uno en parte de una ciudad, de un país, vivían los artesanos, y en otras vivían los ciudadanos dentro de una cúpula que no podían salir porque el clima, y bueno, entonces hablaban como de ciudades ideales, y eso me parecía que eran unos genios y estaban despegados, pero eran humanos y tenían egos. Está claro. Bueno, pero mira, con lo que nos está contando Diego, a mí me vienen a la cabeza imágenes de películas que hemos visto. Bueno, y que son películas muy modernas y muy nuevas, y que muy no sé qué, pero siempre las ideas yo creo que las sacaban de esa gente, y como digo siempre, para mí eran genios que estaban iluminados por
alguien del más allá, Pero, porque si no, no podía claro, hacer con las cosas que esto, hacía. bueno, yo tengo un montón de preguntas para hacerte, ¿no? Obviamente, pero con esto pasa algo que nos va a ser bastante reconocible, ¿no? Y es que tú vas a una exposición y te encuentras gente parada delante de un cuadrado rojo y un triángulo amarillo, como digo yo, diciendo, ¿y esto qué es, no? ¿No? Y si tú me hablas de ciudades del futuro, ¿no? Es como que dices, ¿cómo asociamos, ¿no? Esa forma, esa línea, ¿no? Con lo que tú me estás diciendo. Tú me dices, el arte de Madrid está aplicado a todo, a la arquitectura, a la danza, a la música, al teatro, ¿no? Pero ¿cómo se llega o por ahí, bueno, tú ahora me lo vas a explicar. ¿Cómo se llega de esa imagen, de ese cuadrado amarillo, pues de Kandinsky o del visto ¿no? De la pintura abstracta a lo que tú me dices, a una ciudad del futuro, ¿no? Porque hay que dar un salto muy, muy grande, ¿no? Y detrás de eso, cuéntame, ¿cómo es que uno empezando a dibujar? Porque digo yo que tú habrás empezado estudiando dibujo, pintura, como todo el mundo, ¿no? Todo lo Y uno aprende y dibuja, bueno, el cuerpo femenino. ¿Y cómo salta de eso a lo otro? Tú dices, yo lo descubro y de la noche a la mañana cambio. ¿Se puede hacer eso? Yo creo que sí. Me parece que, como dicen, la práctica hace al maestro. Victoria creo que lo sabe bien también, en el sentido de que es muy difícil pasar de lo figurativo al abstracto. Sí. Es muy difícil, es muy difícil. Y no todo el mundo lo acepta ni lo quiere hacer, y está bien, es muy respetable. Yo empecé como todo el mundo dibujando, tengo en el ADN de alguna forma el dibujo porque mi abuelo, al que yo no conocí, él era dibujante y era pintor. Él falleció mucho antes que yo naciera y no lo conocí. Pero yo digo que nací con un lápiz y con un pincel. Mi interés siempre fue el dibujo y sufría mucho con las formalidades del estudio convencional, ya sea de matemáticas, de biología. Lo más gracioso es que odiaba la geometría. Claro, normal. ¿Está? Mira, o sea. Perdón Diego que te interrumpa un momento, pero tenemos aquí en el chat un chico que nos dice que yo no veo una obra de arte, sino veo un cuadrado decorativo. Y él lo dirá por la obra que tenemos tuya aquí detrás. No, o también la que esté mostrando. Pero no, esto fue mucho antes, así que yo creo que fue más que nada por eso. Vale. Y después, para él la abstracción es escuchar música sin letra y que es mucha pintura, pero que tenga armonía, y que Kandinsky es un abstracto figurativo. Bueno, a ver, Paco, te va a contestar Diego todo eso. Porque yo te conozco un poquito lo que tú pintas y sé que eres un poquito aficionado a la pintura. Eres figurativo, claro, yo lo entiendo, pero es lo que estamos diciendo, que cuesta entender, romper del figurativo al abstracto y entenderlo, ¿no? Porque que nos transmita algo, ¿no? Y yo creo que eso se adquiere con estudiando y viendo mucho arte y todo eso. Así que, Diego, te dejo ahí toda esa... Sí. Inquietudes de un compañero aquí, de Paco. Fue un montón de cosas que dijo y creo que todas válidas y todas interesantes. Yo creo que en el arte no hay una verdad absoluta. Me parece que los humanos tendemos a, primero, a ver en el arte figuras que yo reconozca. Si yo no reconozco la figura, ya no me gusta. Pero no es así todo el mundo. Digo que en general, cuando empezamos, pero nos pasó a todos. Yo que sé, a mí me pasó con ver a Pollock y al principio decía, ¿pero qué es esto? Son manchas de pinturas tiradas así. Sí, eran, si vos lo veías pintar, pero él creó ese movimiento de pintura en Estados Unidos. Y yo te digo que tuve la suerte de verlas, ahora siempre me confundo si fue en el Reina Sofía o en el Prado, creo que es en el Reina Sofía, y me impactaron las obras de él. Cuando uno ve la obra, me impactaron. Es válido que él vea mi obra, por ejemplo, y le parezca un cuadrado y un círculo. De hecho, el arte en Madrid no quiere representar absolutamente nada. No es representativo. Pero a mí me ha pasado que yo he hecho obras y la gente me dice, pero parece un pájaro. Pero yo estoy viendo un ojo. Y ahí es una línea que va hacia un ala.
Porque empezamos, nuestro cerebro, como no lo reconoce enseguida, empieza a asociar con figuras reconocibles y le sale eso. Y yo, de hecho, me parece muy válido, porque el pintor cuando termina la obra, aunque creo que nunca terminamos los pintores las obras, siempre, ¿verdad? Siempre hay un detalle que faltó, pero cuando uno la presenta en público, la última palabra la tiene la gente, siempre. Siempre. Y de hecho, el valor a veces de lo que no es figurativo es la interpretación que se le puede dar. Yo puedo haber creado una interpretación, pero la gente va a ver 20 tipos diferentes y eso me parece mágico. La comunicación, que de repente lo que él vio simplemente como un cuadrado o un rectángulo rojo o lo que sea, pero va a haber mucha gente que va a ver un montón de cosas y me parece fascinante, que es el lenguaje. Y me parece que si nosotros los pintores con una imagen podemos dar un lenguaje y con eso generar un debate, me parece fantástico. Y por eso yo hoy nombraba a Kandinsky, a Mondrian y a Torres García. Por algo Torres García se va. Creo que Kandinsky y Mondrian influyeron mucho, pero después cada uno se fue por su lado. Sí, por su lado, porque interpretaron totalmente diferente cada uno las obras. A mí, con respecto al arte, no me gustan los bandos, es decir, yo por eso nunca voy a renegar del arte figurativo porque me apasiona, ni del realismo, a mí me encanta. Admiro a los artistas figurativos y realistas, a mí me encanta la escuela. Yo, cuando voy a los museos y veo obras de Tiziano, me fascinan. Es decir, no soy un radical, ¿entendés? No soy un radical porque creo que eso no sirve. Todo el arte ayuda a la comunicación entre todos nosotros. Lo que menos quisiera yo es dividir. Me parece. Y aparte aprendemos, ¿no? Yo estoy aprendiendo un montón de esto hoy. Bueno. Y creo que yo siempre le digo a mis alumnos que primero para romper un esquema de dibujo, ¿no? O una figura, saber quebrarla, romperla o desarmarla, primero la tenemos que saber hacer bien. Sí. Entonces yo creo que justamente eso es lo que nos enseña, ¿no? Picasso es uno de los ejemplos que les pongo mucho. Picasso Totalmente. era creativo, realista, con 17 años hacía unos cuadros, unos retratos impresionantes, y después rompió con todo eso y llegó al Guernica, por ejemplo, ¿no? O al cubismo. Pero creo que todo eso justamente no nos podemos olvidar ni renegar, como decís vos, porque creo que es la escuela la que realmente nos enseñó para después poder hacer esto, ¿no? Para después poder romper. Es que cuando surgen los impresionistas, que para mí no quiero ser atrevido, yo soy una persona que no he estudiado lamentablemente nunca arte, que es algo pendiente que tengo, es algo que algún día hasta capaz que iré a Bellas Artes en la noche para terminarlo, porque me encantaría. Pero por ejemplo, cuando surgen los renacentistas, o los impresionistas en realidad, que para mí creo que son los primeros vanguardistas, son los primeros que rompen con la pintura. Con la pincelada. Claro. Fueron muy criticados, se los tiraba de absurdos. Por eso uno tiene que aprender la historia de qué nos sirve, para aprender de los errores que se cometieron en su tiempo. Entonces yo hoy, si una persona me hace un punto rojo, 2 líneas así, amarillas, yo no me voy a burlar de ella. En todo caso, trataré de entender qué quiso hacer, respetar lo que hizo, porque yo no sé si dentro de 20 años eso no fue una genialidad. Hoy no estoy preparado para entenderlo, hoy, pero voy a tratar de entenderlo. ¿Cómo uno puede entender una raya y 2 círculos? Estudiando, viendo los diferentes tipos de culturas y de artes, y quizás vos llegues a ese concepto que en el momento, en la primero, no lo entendiste. Pero a mí no es válido cuando una persona ve una obra de arte cualquiera y dice, esto es una porquería. Bueno, yo tenía una pregunta preparada para ti, ¿no? Con respecto a esto, porque hay mucha gente que dice eso que tú estás diciendo. Claro. Bueno, pero aquí se está liando el debate, no lo ve, pero aquí se está liando el debate que de los de imaginarte, porque nosotros somos así, y como nos gusta lo que hacemos, terminamos el programa con vos y seguimos discutiendo esto 2 horas más.
No, hablando. Bueno, hablando y debatiendo, Sí, y no, y que yo estoy de acuerdo, no, que opiniones. yo no estoy de acuerdo, y bueno, y estos los debates, imagínate, yo siempre digo, habría que grabarlos aparte y pasarlo, ¿no? También, ¿no? Porque Como dicen los créditos, las tomas falsas. ¿No? Pero, Claro, ¿no? ya me dicen, no, sí, le digo, mira, nada, porque si no, no te dejamos volver a escuchar, pero una pregunta que yo te iba a decir justamente era esa, ¿no? Hay gente que entiende esto como arte decorativo. Dice, mira, estamos bonito para un salón, para una cocina, pero bueno, ¿no? Como en cierta forma desmereciéndolo, ¿no? ¿Cómo lo sientes? Yo creo que va en la seguridad que tenga cada uno, porque de repente para esa persona su forma de expresión es decir, ay, quisiera un cuadro rojo y negro porque me combinan con los muebles, es su forma de decir, me gustaría tener algo que me agrade a la vista, y me parece fantástico. Creo que todos ponemos una obra de arte, sea una obra marina o lo que sea, en función a la decoración que tengo en casa. Otros valorarán otras cosas. Por ejemplo, hay gente, estos cuadros que de repente se venden por 25 millones de dólares o más, en general no están exhibidos en la pared de un cuarto. A veces están metidos adentro de una caja fuerte. Exacto. ¿Qué más absurdo? Claro, que una obra escondida. Entonces, si la forma de expresión de una persona es comprar una obra mía, ay, me encanta esto, me combina con el florero, y bueno, genial. Me parece válido, porque encontró en eso lo importante para que la acompañe todos los días en su vida diaria, en ver el cuadro y que le alegre porque combina esa forma con su jarrón. Y me parece válido. Hay otros que te critican, mirá, yo veo en internet Villarán, creo que es... Sí. José Antonio Villarán, sí. Hay con cosas que discrepo, pero hay cosas que me parecen geniales. Y contó la historia de... A mí me encantan las pinturas negras de Goya, ¿no? Me fascinan. Sí. Soy un fan de Goya. Y contaba el famoso cuadro que tuve la suerte de ver del perro, que puede ser el perro que se lo traga la arena, el perro que... Sí, entonces, que esas pinturas en realidad ni llegaron a ser frescos, fueron unos óleos que él pintó sobre la pared, tal cual, en la quinta del sordo, y él cuando se va de ahí, el hijo vende la propiedad, se la compra a un francés, y el francés, acertadamente, levantan las obras. Pero hubo un hecho ahí fantástico, que lo voy a contar ahora después, pero a lo que me voy es, se escribieron libros y libros sobre ese cuadro. Sí. ¿Qué significaba el perrito ahí? Y entonces todos decían, no, se lo está tragando la arena, está mirando hacia el infinito, porque significa... Se descubrieron no hace mucho unas fotos previas a que salieran de la pared, y las sacó un francés esas fotos, y se pudo apreciar que el perro lo que está viendo son dos pajaritos pintados. ¿Qué pasa? Cuando se saca la pintura y la retocan, la restauran, el pintor las borró o simplemente no estaban cuando se despegó la pintura. Seguro. Y no era la obra original de Goya. Entonces, cuando mucha gente empieza a darle una explicación a la obra, yo no sé hasta qué punto el pintor quería hacer lo que la gente está diciendo. Bueno, claro, eso pasa mucho. Pero eso pasa mucho. ¿Verdad? Entonces, volviendo al tema, si la simpleza de una explicación de una persona es que le gusta una obra, en este caso por ejemplo mía, porque combina con su jarrón o con su sillón, para mí es sumamente válida. Está dentro de lo que conoce y puede explicar. Y ahora, dime, por ejemplo, ¿cómo...? Porque claro, en la pintura tradicional uno tiene ciertos, digamos, parámetros, ¿no? Digamos, para ver una obra, ¿no? Dice, mira la composición, mira el peso de la obra, mira los colores, ¿no? Bueno, ¿cómo se compone una obra de arte Mavi? Así como dices, es decir, ¿de dónde salgo? Yo salgo de la idea de que voy a hacer como dices tú, un cuadrado amarillo. ¿Cómo empiezas una obra? ¿Por dónde empiezas, Diego? ¿O ves azar? O a ti te sale en la mente, mira, a mí me surgió una imagen y no sé. A ver, cuéntame. Sí, yo me acuerdo de un ejercicio que me hizo una profesora cuando yo fui a la UTU, y la profesora era la profesora de color. Y una genia. Y recuerdo que había llovido ese día, y dice, bueno, salgamos todos al patio, salgan con su papel y con sus hojas, ahí está, y su lápiz. Y empiecen a ver las manchas que la lluvia generó en el piso y en la pared. ¿Y qué ven? Y no sé si les ha pasado que uno ve una nube y dice, parece un perro, tiene la cara de una persona.
A mí me pasa, el hacer ese ejercicio, a mí me ayudó muchísimo y me ha pasado estar, voy a contar una infidencia, en el baño y ver los azulejos y ver cosas en los azulejos. Sean caras, sean figuras. Y me ha pasado de nuestra vida es geométrica. Los edificios son geométricos, las calles, nuestra estructura de vida es geométrica, los muebles son geométricos, todo es geométrico. Y me pasa a veces de estar sentado viendo hacia afuera, yo tengo hacia afuera la vista de un edificio, y a veces las sombras, según la hora del día, genera una forma que me parecen increíbles y enseguida voy a las hojas y hago el boceto. A partir de ahí, muchas veces me inspira para hacer una obra. Yo creo que para cualquier pintor, haga lo que haga, la observación diaria es fundamental, porque es la semilla para la creación, ¿verdad? Bueno, sí. Sea el fotógrafo o tú que sos escritor, es lo mismo, es lo mismo. O me pasa viendo una obra de Goya, que nada tiene que ver, me inspiran los tonos de color o lo que sea, me disparan ideas. Uno quizás ya también tenga el músculo, ¿no? Un poco preparado para eso. Yo siempre digo, yo soy medio minimalista escribiendo en este caso, ¿no? Porque yo siempre digo, yo escribo cuentos muy cortitos y es lo que tú dices, ¿no? Yo dejo mucho librado a la imaginación del que lo lee, ¿no? Es como, por ahí lo mismo tiene un poco que ver con esto, ¿no? Que tú dices, mira, yo pongo 3 imágenes en diferentes colores y luego la gente ahí empieza a ver cosas, ¿no? Por ahí cosas que ni siquiera las he visto yo mismo, ¿no? Claro. Y a mí me ha pasado con la escritura, ¿no? Cuentos muy cortitos donde yo dejo muchos huecos para que la gente se imagine lo que quiera y la gente dice, es que a mí me parece tal cosa, ¿no? Y yo digo, pues para mí no iba por ahí, pero bueno. No importa. Mira. Ahora, espérate. Perdona. Tenemos muchas cosas. Sí, muchas, pero quiero que está Uriel también ahí en línea. Hola, Uriel, gracias por estar como siempre. Y Uriel nos dice algo genial. Mira, una obra puede decorar, pero a su vez enriquecer, resaltar, llenar de manera intelectual nuestra percepción de la realidad. Un filtro que se hace real. Depende de cada persona vivir en su realidad. Una definición genial. Fantástico. Sí, es fantástico. Por eso, y creo que el otro día se lo preguntabas a Feble, pero capaz que era una pregunta que querías hacer y te pido disculpas, pero es la famosa pregunta que creo que nunca se ha resuelto, decir ¿qué es arte? ¿Vos? De eso mejor ni hablemos. ¿Verdad? De eso ¿verdad? mejor ni hablemos. Un día hacemos un continuado de 24 horas y, un debate. Y entonces hablamos de qué es arte. No. Hablemos de arte, como se llama el programa, que ya con eso nos alcanza. A mí me encantó una explicación que dio un hombre que fue a una charla de alguien y me dijo, ¿qué es arte? Y él dice, bueno, yo he ido a muchos museos, pero imagínate que vas al Louvre o vas a Reina Sofía y ves cientos de cuadros. Maravilloso. Y vos empezás a caminar por un corredor y ves cientos de obras. La obra que te hace una zancadilla, que hace que vos la mires, eso es arte. Exacto. Y que esa solo obra te maraville. Sí. Y eso es arte. Y me parece muy interesante. Lo que comentábamos antes, ¿no? Antes de empezar el programa, que yo te decía de que la obra tiene que de alguna manera conquistar el espacio, ¿no? Exacto. Imponerse por sí misma, ¿no? La que hace que tú te pares y digas, mira esto, ¿no? Cuando has pasado por delante de 10 cuadros o 10 obras y no le has prestado atención a ninguna y sin embargo hay alguna que te dice, ¿no? Esto me ha llamado la atención, ¿no? Bueno, a mí es lo que te digo, a mí Goya me gustaba, ok, sí, bien, es un grande. Hasta que vi las obras, yo iba caminando con Febles, ¿qué estábamos buscando? Yo no me acuerdo si era, a veces ya me confundo con los museos, pero no me acuerdo si estábamos buscando el Guernica, no me acuerdo qué cuadro estábamos buscando, y de repente paso y veo el cuadro famoso de los que están fusilando, ahora se me fue el nombre. El fusilamiento. El fusilamiento. Que Uriel hizo una interpretación en su estilo. Búscala. Después te la enviaré, Diego. No, la web nuestra. La web nuestra también está, sí. Por favor. Y bueno, esa obra, yo iba caminando y la vi con la vista periférica y me fui para atrás, miré así y dije, no, y me fui directo. Y me pareció maravilloso. Mirá,
Es impactante eso. Es maravillosa, ¿entendés? Y me vino a la memoria lo que ese hombre dijo, porque a mí me pasó. Entonces yo creo que va por ahí. Y es divino que nunca se conozca la explicación, porque así podemos estar debatiendo eternamente de algo que es maravilloso, que es el arte. Vale. A ver, yo tengo una pregunta. Esta es complicada, ¿eh? Porque te voy a poner entre la espada y la pared, si me permite. Porque es difícil de responder. Es difícil de... Disculpate, entonces, muy sodio de antes. Y yo creo que no tiene respuesta. Pero bueno, por ejemplo, algo que yo he leído de Maddy dice que en realidad la obra se inventa, ¿no? O sea, salir del proceso de crear una obra, ¿no? Y a inventarla. Por ejemplo, lo que hice yo aquí, ¿no? Y Sí. yo digo, yo me pregunto, ¿eh? Y ahora te lo pregunto a ti, ¿eh? Porque yo todavía me lo sigo preguntando. ¿Qué diferencia hay entre crear una obra e inventar una obra? Yo entiendo que hay un proceso creativo o un proceso, ¿no? De invención, pero no termino de... ¿Casi ¿no? lo mismo? Por eso, Sí, yo creo que son dos formas diferentes de expresarse con el mismo fin. Inventar y crear. Bueno. ¿Sí? No O sea, te digo que son a ver, sinónimos, por ejemplo, ¿no? pero... Claro, va por ahí, exacto. Si nos vamos, por ejemplo, al constructivismo, lo que sea, ¿no? Yo te diría, mira, para mí crear es hacer algo de la nada, ¿no? Y inventar es hacer algo con lo que ya está hecho. Yo lo definiría así, ¿no? O sea, con materiales que tengo hechos, pero la creación... hacer un proceso e inventar algo, ¿no? Bueno. Creo desde lo imaginario. Te voy a decir algo que dice el Madí, que puede ser, según lo que está diciendo, puede ser contradictorio. El Madí, una de las cosas más importantes, dice inventa y crea. A ver, el Madí te dice y crea. inventa y crea. Eso es lo que te dice el Madí. O sea, me parece que una cosa podemos decir que lleva a la otra. Yo creo, ¿no? Es más, a veces cuando uno habla es la gran creación de tal... Artista. Claro. Claro, pero con respecto a lo que vos decías, ¿no? De la creación y la invención, realmente nosotros creamos la idea plasmándola con materiales que ya tenemos. Sí. Pero la idea es nuestra creación. O sea, es verdad, las letras ya están creadas. Pero... Y el boli, y el papel, etcétera. Entonces no estás creando, estás plasmando o creando esa idea tuya en ese papel. O en el lienzo. Se nos apagó la tele, Pablo. Uno capaz que lo que puede inventar es un estilo o una forma, en tu caso, de escribir, una forma gramaticalmente diferente a la que la escuela... Por eso el Madí surge. Es romper contra la escuela tradicional de artes y de pinturas. Pero que además, en el caso del arte Madí, influenciada por un montón de vanguardias que venían de Europa. Lo que a ellos sí se les puede adjudicar... Ahora se me fue el nombre del primer... se me fue el nombre, creo que era húngaro, ahora se me fue el nombre, lamentablemente. Pero bueno, hizo la primera imagen de un cuadro recortado, pero no profundizó en eso. Eso lo toma el arte Madí y empiezan a generar otras formas y otras figuras. Yo creo que ellos inventaron a partir de una creación, no sé, es como... está como medio enredado, pero bueno, yo creo que, ya digo, no creo que sean sinónimos, no lo son, por supuesto, pero es más o menos por ahí. No, yo lo que quiero, por eso digo, yo a mí lo que me parte la cabeza, como yo... Y si no, como nos dice ahí, las personas que nos están viendo, ahí uno de los que están escribiendo en el chat, nos dice, los artistas son creadores, inventar. Son inventores. ¿Inventan? Los inventores. Está bien. Sí. Yo creo que capaz que lo que se inventa, por ejemplo, si podemos decir, se inventó el movimiento Madí y bueno, pero viste que se habla como de una creación. Capaz que la creación se habla más de lo abstracto, de lo creativo, y el invento es algo como más rígido, ¿no? Como algo más material, no sé cómo explicarme. Un televisor, no sé, por decir algo. Mira, lo último que te voy a decir de esto. Claro, o a mi manera de ser. Leonardo da Vinci era arquitecto, escritor, maestro, inventor, pintor. Era un genio.
Bueno, Ya está, lo tenía todo. Y bueno, era inventor y era creador y era de todo. Pintor y era de todo. Vale, vale. Pero, a ver, ¿cómo te ves? ¿Tú te ves más como escultor o como pintor? Ponle. Tú haces escultura y pintura también, ¿no? Entonces, Sí, no, hago las dos cosas. Yo hoy te diría que no, yo más bien pintor. Sí. Ujú. Quiero llegar a un nivel más alto de escultura. Estoy haciendo escultura en formato pequeño, de madera. Tengo una acá, a ver, justo la tengo cerca. Ujú. No sé si Uy. se aprecia. Parece una nave espacial. Ve, bueno, ¿sí? Bueno, ves, es lo que cada uno puede llegar a ver. Esa misma que estamos viendo en pantalla. Sí, sí, la misma que ¿sí? tenemos. Genial, genial. Bien, yo mandé por eso, porque es algo que me interesa y que me gusta, me está gustando mucho. Por supuesto, esto ensayo y error, ¿no? Porque es una cosa que estoy trabajando, innovando solo, creando solo, y obviamente la idea es ir a llegar cada vez a formatos más Vale. grandes. Diego, porque venimos hablando de qué es el Madí, de que, ¿no? Todo esto. Vale, ¿por qué no háblanos un poco de qué estás haciendo tú? ¿Qué es lo que haces tú realmente, no? O sea, tú estás en Valencia, tú allí, ¿qué tienes? ¿Tu taller? ¿Tú haces exposiciones? Nosotros teníamos hasta hace un mes, hasta principio de julio teníamos un taller acá en el FAS, pero la realidad económica hizo que no se pudiera seguir manteniendo. Lo teníamos con el querido Feble, que está en Uruguay, él todavía no lo disfrutó, pero yo le prometí que el año que viene va a haber otro, sí o sí, otro taller, que le pusimos taller poco sitio, él le puso allá en Uruguay taller poco sitio, y acá era sucursal taller poco sitio. Y lo que yo trabajo también es en diseño gráfico. Estoy trabajando para una editorial en Uruguay que se llama Bencroft Ediciones, y me toca en general hacer toda la creación de las tapas. Que ahí despunto el vicio. Igual siempre meto algo geométrico, pero despunto el vicio con lo geométrico, porque a mí me gusta dibujar mucho y hacer ilustraciones. Entonces trato de moverme siempre por ese lado, porque bueno, yo, o sea, honestamente, a nivel de cuadro yo no vivo del arte, ¿no? O sea, ya lo que estábamos hablando hoy, del arte de la pintura. Creo que hacer también creaciones en tapa de libro es arte también. Es arte. Diego, te cuento, y a todos los que nos estén viendo, que tenemos una exposición de arte digital ahora a fin de mes, ¿no, Marina? Así que si queréis participar, Sí. Inauguración. El 25 es la inauguración, el 25 de septiembre, así que tienen plazo hasta cuándo de enviar las imágenes. 21. Hasta el 21 podéis enviarnos las imágenes. Por la web está la convocatoria y pinchando ahí completan el formulario y nos mandan. Así que apuntarse a participar, aquí exponemos todas esas obras. Vale. También cuando tú has estado aquí, Diego, bueno, hemos podido hablar poco. Sí. Y bueno, como pasa habitualmente, nos quedan 400 cosas para hablar. La verdad. Pero a mí sí me gustaría que se organizara a futuro. Porque yo sé que tú das taller para niños de arte Madí, ¿no? Entonces, sí. de que tuvieran la oportunidad de darle una clase A los pequeños, claro, ¿no? Y de venir, tú quieres difundir todo esto, ¿no? También de darnos una charla a los artistas o de hacer un taller con los niños, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a organizar. Ya tenemos fecha, inclusive, para la exposición de Diego y de Febles aquí en Imaginarte. Así que cuando hagamos esa exposición podemos hacer una serie de talleres, de charlas. Sí. Es un honor, además cuando conocí a Imaginarte, es un lugar realmente hermoso, una zona fantástica, y con unos anfitriones, la verdad, geniales. Y un orgullo poder hacer algo con mi querido amigo y compañero de viaje como es el querido Washington. Para mí es un honor poder hacer algo con él en Barcelona y en Imaginarte. Así que estoy deseando que llegue esas fechas. Vale. Sí, igual yo estoy programando un par de cosas, así Sí. que yo creo que tú te vas a encontrar con Washington, mira, nos vamos Prontito. porque yo a Washington, cuando hablé con él, con Feble, yo le dije dos preguntas picando ahí, que le dije, mira,
que va un poco por tu línea, por lo de, digamos, la Bauhaus, Kandinsky, ¿no? Bueno, toda esta línea, ¿no? De lo abstracto que deriva en todo esto. Y yo dejé un par de preguntas ahí picando que digo, mira, algún día me las va a contestar y creo que... Podemos hacer, como dice el técnico, acá un especial con varios artistas. Sí, porque yo sé que tú sabes mucho, tienes mucha información, tú dices, yo no he estudiado arte, pero de lo tuyo sabes mucho, y Febles también tiene mucho para contarnos, y sería hacer un programa muy interesante. No de qué es el arte, porque eso nos puede llevar, pero sí de algunas cosas. Yo las experiencias que he tenido con Washington de estar charlando en donde estábamos alojados o en un bar, es que es un libro abierto y es un placer estar, porque le gusta leer mucho y te cuentan anécdotas, historias realmente fantásticas. Yo mi experiencia, yo veía, cuando fuimos con él, fuimos, bueno, al Reina Sofía, al Prado y al Thyssen, y entonces yo veía que la gente, los turistas contrataban ese como teléfono que te va diciendo, te parás en cara. Bueno, yo lo tenía personal, era él. Era el libro abierto, era el guía abierto. Él sabía todo. Él me daba una hora y yo, mirá esto, bla, bla, me contaba la historia. Lo que aprendí con él. Aparte, además, yo admiro la capacidad de retención de memoria. Porque a mí se me va el nombre, la fecha, se me va todo. No, pero él es impresionante la memoria que tiene, digo, yo no sé dime. Es interesante. No quería interrumpir, pero destacar una de las tantas virtudes que tiene es la generosidad en compartir conocimiento, que él tiene, que eso lo hace un grande, ¿verdad? No solo como artista, sino como persona, y yo la generosidad que con él he tenido, que él ha tenido conmigo, y no solo como persona, como ser humano, como amigo, sino como un colega que te brinda sus conocimientos para que uno mejore. Nunca te va a criticar nunca te va a juzgar ni criticar tu obra, pero sí te va a dar un complemento o cómo llegar a tal cosa, ya sea en la pintura, lo que sea. Él siempre te está compartiendo y me parece que eso lo destaca. Sin duda, ¿no? Un maestro. Un maestro, sí. Absoluto. Hoy, hablando de todo un poco, es el Día del Maestro en Argentina. Felicidades. Eso a todos los maestros de Argentina. Tan necesario. Es tan necesario que yo tengo un montón de compañeras que estudiaron conmigo que son maestras, directoras y de todo. Así que un beso a todos. Mi hermana es maestra, así que a mí es una cosa que me sensibiliza particularmente, sí, los maestros. Un beso a ella entonces, que ella está en Montevideo, ¿no, Diego? Toda mi familia está en Uruguay, sí, en Montevideo. Pues nada, Dani, aquí estamos en la hora, ya nos dicen aquí. Sí. Podríamos seguir. Ahora se viene. Ahora veremos a ver qué pasa. A ver qué con las clases, ¿no? Porque a mí el lunes que empiezan las clases, sí, a ver qué pasa. Mucho no me termina de... No, es que las clases online tampoco las quieren los chicos, los nenes no les gustan las clases. Claro. He pasado con amigos que han vuelto ahora a clases físicas y me decían, ¿no? Queremos volver al cole, ¿no? Porque queremos estar con los amigos, no nos gustan las clases online. Papás que nos han comentado que cuando estábamos en casa con las clases online no querían saber nada de los nenes, que se deprimían. Bueno, entonces hay que poner un poquito de atención y a los maestros muchas ganas y a esmerarse, que hay que darle para adelante y el lunes estar firme ahí en el colegio. Sin duda. Pero, por los nenes, ¿no? Más que nada por los niños. Bueno, yo creo que a modo de introducción, diría yo. Del Madí, yo aprendí un montón, Diego, gracias. Nos va valiendo, pero yo creo que quedan cosas pendientes aquí que cada tarde varios programas más. Y bueno, algo importante que la gente que haya estado viendo o que vayan a ver luego el programa es también uno tiene que plantar las semillas, pero también uno tiene que generar su propio conocimiento y cultura. Y entonces después de esto me encantaría si logramos que mucha gente ponga en Google, como yo hice en el 2010, o como seguramente tú hiciste, Daniel, buscando información, poner Arte Madí y que ellos mismos busquen la información, escuchen otras opiniones y escuchen a los maestros porque hay videos de ellos mismos explicando que son fantásticos.
Así que creo que ese sería, para mí, el mensaje genial de esto, es que la propia gente, después de que cortemos, empiecen a buscar arte Madí o cualquier otro arte y se informen. Muy bien. Muy bien. Bueno, la última pregunta, que yo se las hago a todos y se las voy a seguir haciendo. Ya sé, entonces. Al que recién empieza, ¿qué le decimos, Diego? Al que está ahí, que dice, yo no sé si hacer figurativo, yo no sé si pintar, yo no sé si dibujar, yo no sé qué, ¿no? Que está empezando en todo esto. ¿Qué tú, desde tu experiencia, qué le puedes decir? Yo creo que, mira, cuando yo fui al taller de José Luis Lacoste en Montevideo, lo llamé y le dije, profesor, sí, mire, yo quiero aprender a pintar óleo. Ah, qué bien, sí, pero tenemos que empezar por dibujo primero, con carbonilla. No, yo ya sé dibujar, le dije, yo ya sé dibujar. Me dice, no, pero mirá que hay que empezar a hacer dibujo natural. No, yo quiero saber pintar óleo. Creo que me tuvo 3 años dibujando con carbonilla, cosa que le agradezco muchísimo, porque uno lo que tiene que hacer es afianzar siempre la figura humana, jarrones, naturalezas muertas, lo que vos quieras, y después uno empezar a buscar qué camino lo sienta cómodo y lo hace feliz. Pero es importante tratar de, por lo menos, dominar casi todas las técnicas o todas las técnicas del dibujo y la pintura, y después uno llega solo. ¿Por qué? Porque después vas a comprender con mucho mayor facilidad otras cosas. A mí nadie me enseñó a hacer esto, lo aprendí gracias a él, a los conocimientos que él me dio, y porque él me hizo abrir la cabeza de una forma fantástica y apreciar otras cosas. Yo no recuerdo hay un ejercicio para llegar al abstracto, que lo hacía uno de los maestros, de los grandes maestros de la pintura, que es en una hoja empezar a hacer rayas. Pero todos los días, arriba de eso. Y después de que durante una semana, suponte, o 10 días, estás lleno de rayas, ¿qué figura ves ahí? ¿Qué se forma? Cuando lográs que de todo ese montón de rayas algo se despegue, ahí comprendiste lo que es el abstracto. Vale. Yo tengo otra técnica, después te lo diré. Dale, la dejamos para otro programa. Pero en definitiva, empezar desde cero, si no hay conocimientos. Si ya hay conocimientos, repasarlos, y después, bueno, uno va yendo hacia lo que se siente cómodo. Yo pinto con acrílico, por ejemplo, no pinto con óleo, porque es lo que, como yo soy un tipo muy, viste, que me gusta todo rápido, el acrílico, para lo que yo hago, es ideal, exacto, seca enseguida, pero eso que implica que tenés que tener un dibujo ágil, porque si bien hay cosas que retrasan el secado del acrílico, lo que te hace es dibujar rápido, ¿no? Bueno, Diego, me han quedado 20 preguntas allí que, bueno, que ya las contestaremos en otra oportunidad. Pero nada, agradecerte tu tiempo y agradecerte que nos atiendas y que nos cuentes todo esto, ¿no? Que a mucha gente también le sirve, ¿no? Para conocer algo diferente, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que no tenía ni idea de cómo se llamaba eso. Bueno, ni que existía el arte Madí, te lo digo así. Vale, sí. Genial, y gracias por darme la oportunidad de difundirlo. Yo siempre digo que yo no hablo de arte Madí para difundir mi obra, sino para difundir el movimiento. En realidad no lo hago con un fin propio, que obviamente está mi nombre, y el que quiere buscar arte Madí, Diego Alexandre, le van a salir las obras, pero lo hago por un fin, por amar este movimiento y lo que hicieron estos hombres hace más de 70 años, con una visión del futuro increíble y que realmente te atrapa de una forma que una vez que uno empieza a informarse te termina atrapando. Vale. Bueno, nada, Diego, Seguiré. muchas gracias, de verdad, y bueno, espero que nos veamos prontito. Así será. Sabes que tienes tu casa cuando quieras, así Muchas que nada más. Y nada, contigo Bueno. seguimos. ¿Sí? No, y como hablamos hoy, los espero en Alfaz también. Hombre, También. Sí, También, sin duda. Sin duda. Y tú en la exposición de ahora de Ahí ya estoy. Ahí ya estoy. de la de diseño, ¿eh? Exacto. Bueno, gracias Diego, de vuelta. No. Gracias Daniel. Nos vamos hasta el próximo viernes. El viernes no hay entrevista. El viernes tenemos exposición en directo, que es 18, ¿no, Marina? Sí, el colectivo de Itaca, una asociación que agrupa artistas de todo el mundo y que exponen Imaginarte, y haremos la presentación de esa exposición.
acompañados de Itaca y su representante. Y bueno, y el próximo viernes sí habrá entrevista, ¿no, Marina? No, tampoco. Tampoco no, porque hay. el próximo viernes. Ah, ella de digital. Tenemos actividad Es verdad, es verdad. con un montón de cosas nuevas. Va a haber bastante cosas innovadoras. Ah, muy bien. Así que nada, para el próximo. Entonces, que creo que también hay un Diego. Yo me voy de vacaciones, 15 días. No, ¿qué te vas a hacer de vacaciones? Eso es en cámara. Bueno, besos a todos y gracias por estar. Gracias. Así que de vacaciones, Tomaina, nada. Que tenés que hacer de cámara. Muchas gracias, chicos.